Bueno, esta es nuestra clase número 60, chiquillos, ¿ya? Clase 58 y 59, confeccionamos el tríptico con los alumnos que vienen presencial, bueno, y obviamente que esas clases no tienen tarea, ¿ya? La clase 60 vamos a ver nuevo contenido. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a calcular perímetro y área de cuerpos geométricos conociendo y aplicando las fórmulas dadas. Perímetro y área de cuerpos relativamente más fáciles que los que vamos a conocer en las próximas clases, ¿ya? Bueno, vamos a recordar las fórmulas necesarias. En este caso, la primera fórmula que vamos a recordar es el teorema de Pitágoras, que lo vamos a utilizar más en algunos cuerpos que vamos a conocer más adelante, pero no está mal recordarlo, ¿ya? Como dice su definición, dice que el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, ¿qué quiere decir triángulo rectángulo? Bueno, es un triángulo que dentro de los ángulos del triángulo hay un ángulo recto, o sea, hay un ángulo que mide 90 grados, ¿ya? Eso es un triángulo rectángulo. Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ya? En este caso, A y B son catetos, ¿ya? A y B son catetos. Y C es la hipotenusa, ¿ya? Y como me dice ahí en la definición, ¿ya? La definición dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, en este caso, como está acá en la fórmula, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso sería A y B, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos entonces, ¿ya? Primer ejemplo, bueno, vamos a definir primero y ponerle letras a los lados, ¿ya? A y B van a ser aquí que formen el ángulo recto, por lo tanto, cualquiera de los dos puede ser A y B, y lo que está frente al ángulo recto, el lado que está frente al ángulo recto, es la hipotenusa que la vamos a definir como C, ¿ya? Vamos a anotar la fórmula, que la fórmula me dice A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, ¿ya? Vamos a calcular en este caso la hipotenusa, entonces voy a reemplazar A vale 3, vamos a considerar solo números, y B vale 4. Entonces sería 3 elevado a 2 más 4 elevado a 2 es igual, y como no tenemos ese lado va a valer X. X es X elevado a 2. Desarrollo cada una de las potencias, en este caso la potencia esta me daría 9 más, desarrollo esta potencia que me daría 16 es igual a X al cuadrado. Realizo esta suma y eso me da 25 es igual a X al cuadrado. Ahora, la idea es que la X me quede solita en un lado para poder saber cuánto mide ese lado. Por lo tanto, esta potencia la voy a pasar para el otro lado. Y recuerden que lo inverso de la potencia es la raíz. Por lo tanto, me pasaría como una raíz cuadrada de 25. ¿Ya? Y para calcular la raíz cuadrada, recuerden que aquí hay imaginariamente un 2. Y yo digo, dos números iguales que multiplicados me dan 25. En este caso sería 5 por 5. Y por eso X vale solamente uno de esos números, 5. O sea, este lado vale 5 y mantengo la unidad de medida que serían centímetros. ¿Ya? Bastante sencillo, ojalá vayan tomando apuntes en su cuaderno, ¿ya? Sobre todo de los ejemplos para cuando tengan pruebas, sepan qué es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Bueno, segundo ejemplo, defino ángulo recto, voy a definir los catetos, esto va a ser A, esto va a ser B y esto C. ¿Ya? A diferencia del ejemplo anterior, que yo debía calcular la hipotenusa, ahora vamos a calcular uno de los catetos porque el cateto de abajo o el lado de abajo no está a su medida. Entonces anotamos la fórmula, que es la misma. A al cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Reemplazo entonces y A en este caso vale 6. Sería 6 elevado a 2. B, que no tengo el lado, vale X al cuadrado, es igual, y C en este caso vale 10. Sería 10 al cuadrado. Resuelvo cada una de las potencias, esto me daría 36 más X al cuadrado es igual, porque no tengo ese lado, es igual a 100 en este caso, porque 10 por 10 es 100. La idea es que este término me quede solito en un lado, entonces lo vamos a dejar en el mismo lado. X al cuadrado es igual, el 100 queda en el mismo lado, y lo único que yo tengo que pasar para el otro lado es el 36, que como se está sumando, yo lo pasé restando, ¿ya? Resuelvo esa resta y esta resta me da 64. Y lo mismo. La X me debe quedar solita, por lo tanto paso la potencia para el otro lado y se me generaría una raíz cuadrada de 64.
Y bueno, en este caso la raíz cuadrada de 64, lo mismo que la anterior, dos números iguales que multiplicado mediante 64, que sería 8 por 8. Por lo tanto, x es igual a 8, se considera solo uno de esos números. Por lo tanto, puedo decir que este lado vale 8 centímetros. Bueno, y de esa forma se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Esto solamente para recordar porque más adelante vamos a ver cómo calcular área en el cono y ahí vamos a utilizar un poco el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Por eso digo, ojalá tengan apuntes en su cuaderno y cuando ya vean el tema del cono puedan visualizar estos ejemplos. Entonces, avanzamos y vamos a ver ahora perímetro y área del cubo. Bueno, el cubo es un cuadrado tridimensional, ¿ya? Y si lo asimilamos a una figura que la mayoría conocemos, es un dado, ¿ya? La fórmula de perímetro está construida, dice que la suma de todas las aristas, ¿ya? ¿Y qué son las aristas? Como los bordes, ¿ya? Como los bordes. De hecho, si yo cuento los bordes del cubo, lo voy a anotar, lo voy a ver acá. Sería 1, 2, 3, 4, acá arriba en el cubo que está verde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 el que está ahí, ¿ya? Por eso se multiplica por 12 la arista, ¿ya? Bueno, en este caso la arista vale 2 centímetros y solamente voy a reemplazar, ¿ya? La fórmula es 12 por la arista, por lo tanto mantengo el 12 y reemplazo la arista por 12 centímetros, por 2 centímetros. Y acá basta con que solamente debo multiplicar los números, que sería 12 por 2, que me da 24, y mantengo la unidad de medida. Por lo tanto, calculé el perímetro de este cubo, que vale 24 centímetros. Al calcular el área, ¿ya? La fórmula es distinta. ¿Por qué me dirán 6? Bueno, porque si nosotros analizamos el cubo, o si lo analizamos en un dado, que es más fácil, si yo puedo tirar el dado me da la opción del 1 al 6, porque solamente tiene solo 6 caras, ¿ya? 6 lados, por decirlo así. Por lo tanto, es como que yo estuviera calculando el área de cada uno de sus lados, por eso se multiplica por 6. ¿Ya? Y aquí basta con que reemplace también la arista aquí en este lado, ¿ya? Vale 2 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, este exponente, chiquillo, en la fórmula va a afectar tanto al número como a la unidad de medida, y la unidad de medida se va a ir manteniendo. Siempre la unidad de medida para calcular área va a estar elevada a 2, ¿ya? Metros cuadrados, centímetros cuadrados, depende de la unidad de medida que estemos trabajando. ¿Ya? Por lo tanto, bajo este 6, calculo esa potencia y continúo bajando el 6, calculé la potencia, la unidad de medida me queda siempre elevada a 2, ¿ya? Y por último me queda multiplicar estos números que me dan 24 centímetros cuadrados. Y con eso terminamos. Vamos a verlo en un ejemplo entonces. Ahora vamos a calcular el cubo, o sea, el perímetro del cubo de arista 3 centímetros. Y acá en este caso mantengo el 12 y ahora reemplazo la arista por 3 centímetros. ¿Ya? Reemplacé la arista. Y acá basta con que multiplique los números, sería 36 centímetros. Y con eso calculé el perímetro de este cubo. Al calcular el área, ¿ya? Sería lo mismo, solamente recuerden que aquí la arista, porque también es el mismo cubo, ¿ya? Recuerden que ahora el exponente afecta tanto el número como la unidad de medida, por lo tanto me quedaría 3 elevado a 2 y centímetro elevado a 2, ¿ya? Bajo el 6 y calculo esta potencia, que me daría 9 centímetros cuadrados. Esto se va bajando hasta el final. Acá multiplico los números y esto me daría 54 centímetros cuadrados, ¿ya? Y con eso terminamos y calculamos perímetro y área de este cubo que está acá. ¿Ya? Bastante fácil la fórmula. ¿Ya? Ahora vamos a ver fórmulas de paralelepípedo. Bueno, el paralelepípedo es un triángulo, es un rectángulo tridimensional, ya que está compuesto por 3 medidas distintas: el largo, el ancho y el alto. ¿Ya? Cuando tengamos que hacer un ejercicio, a cada medida le vamos a asignar una letra. Da lo mismo cuál medida sea, pero una va a ser A, la otra va a ser B y la otra C. ¿Ya? Si lo vemos en el ejemplo, bueno, primero que todo, ¿por qué me dirán que la fórmula está construida en 4 por A, 4 por B, 4 por C? Porque si no analizamos, también acá se consideran los bordes y vemos que hay 4 bordes de cada medida que son idénticos, ¿ya? O sea, miren, analicemos la medida
de C en este caso. Ahí hay un borde de C, ahí hay otro borde, acá hay otro, y acá hay otro. Y por eso se multiplica por 4. Al igual que en A, también hay 4 bordes igual a la A. ¿Ya? Y al de B también hay 4 bordes igual a la B. ¿Ya? Por lo tanto, acá reemplazo. ¿Ya? Reemplazo. Yo por eso le asigné a cada una de las medidas de este paralelepípedo una letra. ¿Ya? A vale 3 metros, B vale 1 metro y C vale 2 metros. Lo reemplazo entonces en este caso sería 4 por A, que sería 4 por 3 metros. ¿Ya? 4 por B, que sería 4 por 1 metro. ¿Ya? Y por último 4 por C, que sería 4 por 2 metros. ¿Ya? Aquí basta que multiplique solo los números manteniendo la unidad de medida, por lo tanto por eso me da, la primera me da 12 metros. La segunda medida me da 4 metros y por último la tercera medida me da 8 metros. Y todos esos resultados los sumo. Al sumar sería 12 por 4 serían 16 y 16 más 8 serían 24 metros. ¿Ya? Bueno, en el caso del área, hacemos lo mismo. También a cada medida le asignamos una letra, que esta va a ser A, esta va a ser B y esta C. ¿Ya? Da lo mismo en todo caso, pero yo lo hago siempre en ese orden para yo también llevar un orden en cómo hacerlo. ¿Ya? Bueno, la fórmula está construida porque si no analizan, en el paralelepípedo también está compuesto por 6 caras y 2 de sus caras, ¿ya? Son iguales. ¿Ya? De hecho, si lo analizamos, yo puedo decir que esta cara de arriba, ¿ya? Es igual a la de abajo. Al igual que esta cara es igual a esta y la del frente es igual a la de atrás. ¿Ya? Por eso se multiplica por 2. Es como que calculo el área de cada una de sus caras que son distintas y lo multiplico por 2 porque hay 2 caras o pares de lados iguales. ¿Ya? Entonces reemplazo en este caso, este 2 que está afuera, ¿ya? Va a estar multiplicando lo del paréntesis. Lo mismo pasa acá, ¿ya? Y lo mismo pasa acá. ¿Ya? Reemplazo entonces, la primera sería 2 por A por B, que sería 2 por 3 metros por 1 metro. ¿Ya? Como está acá. ¿Ya? Como está acá. La siguiente sería más 2 por B por C, que sería 1 por 2 metros, como está acá. Más 2, y por último sería A por C, que serían 3 metros por 2 metros, como está acá. Ya, al reemplazar. Primero voy a resolver los paréntesis, y en este caso al resolver este paréntesis serían 3, y la unidad de medida me queda elevado a 2, porque metro por metro es como que mantengo la unidad de medida y sumo los exponentes de esa unidad de medida, que es como que ambas están elevadas a 1, y al sumarlo me dan 2. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, sería 1 por 2, 2, por lo tanto me darían 2 metros cuadrados, y en la última serían 6 metros cuadrados. ¿Ya? Y ahora, ¿qué va a pasar con este 2 que está afuera? Lo multiplica. Multiplica esa medida y multiplica esa medida. Por eso acá, al multiplicar 2 por 3 metros cuadrados, me da 6 metros cuadrados. Y multiplicar acá 2 por 2 metros cuadrados, me daría 4 metros cuadrados. Y por último, al multiplicar 2 por 6 metros cuadrados, me daría 12 metros cuadrados. Y aquí basta que sume. ¿Ya? Al sumar entonces, 6 metros cuadrados más 4 metros cuadrados serían 10 metros cuadrados, más 12 serían 22 metros cuadrados, y con eso calculé área del paralelepípedo. Bueno, ahora lo vamos a ver en unos ejemplos, ¿ya? Ejemplo entonces en este caso, y cómo me quedaría, voy a reemplazar, primero voy a asignarle a cada medida una letra, sería A, B y C, ¿ya? Reemplazo entonces, la primera sería 4 por A, que en este caso son 4 centímetros, más 4 por B, que serían 2 centímetros, más 4 por C, que serían 3 centímetros. ¿Ya? Calculo cada uno de los paréntesis, el primero me daría 16 centímetros, más, en la siguiente serían 8 centímetros, más, y en la siguiente serían 12 centímetros. ¿Ya? Y luego sumo todas estas medidas, y al sumar esto me darían 36 centímetros. ¿Ya? Y con eso terminamos. Con eso calculé el perímetro de este paralelepípedo. Ahora vamos a calcular el área. Y al calcular el área me quedaría así. 2, ¿ya? Reemplazo A por B, que serían 4 centímetros por 2 centímetros. ¿Ya?
más 2 por B por C, que serían 2 centímetros por 3 centímetros, ¿ya? Más 2 por A por C, que serían 4 centímetros, por C, que serían 3 centímetros, ¿ya? Calculo primero los paréntesis y me quedaría 2 por, ¿ya? Y calculo el paréntesis, que en este caso me daría 8 centímetros cuadrados, más 2 por, que es el 2 que está afuera, y calculo el paréntesis, me daría 6 centímetros cuadrados, más 2 por, y calculo este paréntesis, me darían 12 centímetros cuadrados, ¿ya? Luego en este caso, ¿ya? Calculo esta multiplicación y me daría 16 centímetros cuadrados, ¿ya? Basta con que multiplique solo los números y la unidad de medida se mantiene intacta. Serían 12 centímetros cuadrados, ¿ya? Y por último me darían 24 centímetros cuadrados. Y al sumar todo esto me daría 52 centímetros cuadrados. Y con eso calculé área de este paralelepípedo que tenemos acá, ¿ya? Calculamos área y perímetro de este paralelepípedo, ¿ya? Bueno, ahora viene una ronda práctica que si lo vemos con ejemplos, ¿ya? Vamos a ver el primer ejemplo entonces, ¿ya? Y acá me quedaría 12. Vamos a calcular el perímetro de este cubo por la arista, que son 6 centímetros. Y esto me daría 72 centímetros. ¿Ya? Con eso calculé perímetro de ese cubo. Ahora vamos a calcular el área, ¿ya? Y en este caso sería 6. Y recuerden que aquí el exponente afecta al número y a la unidad de medida, por lo tanto me quedaría 6 elevado a 2 centímetros elevado a 2. ¿Ya? Resuelvo primero la potencia, esto me daría 36, ¿ya? Esto de acá, y la unidad de medida se mantiene intacta. Ahora multiplico los números, esto me daría 216 centímetros cuadrados. Y con eso calculamos el área de ese cubo en particular. Ahora lo vamos a hacer con esto, ¿ya? Lo vamos a hacer acá y lo calculo. Entonces la primera sería 12 por 9 centímetros, ¿ya? Y al calcular esto me daría 108 centímetros, ¿ya? Y ahí calculé a perímetro de este cubo, de arista 9 centímetros. Y la siguiente sería 6 por 9 elevado a 2 centímetros elevado a 2. Calculo la potencia, sería 81 centímetros al cuadrado. Y por último multiplico esto, ¿ya? Que esto me daría 486, ¿ya? Centímetros cuadrados. Y con eso calculé área de este cubo. Si lo vemos en el paralelepípedo, lo primero que debo hacer es asignarle una letra a cada medida, ¿ya? Y lo vemos, ¿ya? La primera sería 4 por A, que sería 4 por 6 centímetros, ¿ya? Más 4 por B, que serían 3 centímetros, más 4 por C, que serían 4 centímetros. Calculo cada uno de estos paréntesis, me darían 24 centímetros, más siguiente serían 12 centímetros, y por último, esta me daría 16 centímetros, ¿ya? Si calculo esto, lo sumo todas estas medidas, y esto me daría 52 centímetros, ¿ya? Y ahí calculé perímetro de este paralelepípedo. Del área hago lo mismo, reemplazo, la primera sería 2 por A por C, que serían 6 centímetros, por B, que son 3 centímetros, ¿ya? Más 2, B por C, que serían 3 centímetros, por 4 centímetros, más 2 por A, que serían 6 centímetros, ahí, 6 centímetros, por C, que son 4 centímetros, ¿ya? Resuelvo en este caso entonces cada uno de estos paréntesis, y recuerden que este 2 que está afuera multiplica el valor del paréntesis. Esto me daría 18 centímetros cuadrados, ¿ya? Más 2 por, ¿ya? Que serían 12 centímetros cuadrados, más 2 por 24 centímetros cuadrados, ¿ya? Ahora resuelvo esta multiplicación de acá, y esto me daría
36 centímetros cuadrados más. Multiplico esto, me daría 24 centímetros cuadrados más, y esto me daría 48 centímetros cuadrados, ¿ya? Y acá basta que sume todo esto. Y esto me daría, son 60, son 108 centímetros cuadrados. Y con eso terminamos, chiquillos, ¿ya? El cálculo de área del paralelepípedo. Bueno, calculamos ahora con este ejemplo y hacemos lo mismo, ¿ya? Ojalá vayan registrando todos estos ejemplos en su cuaderno, ¿ya? Reemplazo entonces sería 4, a primero le asigno las letras, las medidas, A, B y C, ¿ya? Reemplazo por A, que sería 4 por 8 centímetros, más 4 por B, que serían 2 centímetros, más 4 por C, que serían 4 centímetros. Resuelvo en este caso, la primera me daría 32 centímetros, ¿ya? 32 centímetros, ¿ya? Más, en este caso me darían 8 centímetros, y más 16 centímetros, ¿ya? Al calcular esto me daría 56 centímetros cuadrados, ¿ya? Y espérenme que voy a enchufar, ¿ya? Ya, y ahora vamos a calcular el área de este paralelepípedo y vamos a reemplazar, ¿ya? Sería 2, abro paréntesis, A por C, que serían 8 centímetros, por B, que serían 2 centímetros, ¿ya? Más 2, abro paréntesis, B por C, que serían 2 centímetros, por 4 centímetros, por último, más 2 por 8 centímetros, por C, que serían 4 centímetros. ¿Ya? Acá calculo y esto me daría 16 centímetros cuadrados, ¿ya? Más 2 por 8 centímetros cuadrados, más 2 por 32 centímetros cuadrados, ¿ya? Calculo estas multiplicaciones y esto me daría 32 centímetros cuadrados, más, al calcular esto me daría 16 centímetros cuadrados, y por último, al calcular esto me daría 64 centímetros cuadrados, ¿ya? Y ahora sumo todo esto, esto me daría 112 centímetros cuadrados. Es que yo no me equivoco porque esto me daría 80, sí, 112 centímetros cuadrados, y con eso calculamos área de este paralelepípedo. Bueno, calculamos área y perímetro de este paralelepípedo, ¿ya? Bastante sencillo. Bueno, tarea, tienen que realizar perímetro y área del cubo, ¿ya? Y perímetro y área de este paralelepípedo que está acá. Así que eso, chicos. Bueno, espero que cualquier duda me la manifiesten, ya me manden un mensaje. Bueno, y estaré atenta a los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos. Chau, chau.